tardes en España, buenos días allá en México. Hola Miriam. Buenos días, Julián, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de algo que nos han pedido mucho que profundicemos en cómo gestionar diferentes conversaciones con diferentes audiencias dentro de un proceso de transformación. Eso es algo muy relevante y lo que hacemos en nuestra formación no solo es enseñar el cómo, sino hacer ejercicios para desarrollar estas habilidades y estas competencias. Y la primera pregunta, y nos encanta que ya estén por aquí, es que piensen y reflexionen cuáles son las conversaciones difíciles que han tenido en un proyecto y que nos hagan favor de ponerlo dentro del chat. ¿Qué tipo de conversaciones más se les dificultan en un proyecto de transformación, ya sea en una fusión, una implantación de sistema, un proyecto de cultura? Tenemos que hablar con ciertas personas o facilitar el diálogo. ¿Cuál dirían ustedes que han sido sus conversaciones más difíciles? Pueden poner con qué tipo de rol y en qué tipo de proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, Miriam, a mí las conversaciones más difíciles han sido con los directores generales en muchos casos. Definitivamente con las personas que van encabezando los proyectos, ¿no? Y que tienen diferentes posturas. Sí, y nos dice Daniel, ¿no? Cuando tienes que manejar proyectos fuera de tiempo o costo, qué complicado ese tipo de conversaciones. Son un verdadero reto. Es que ahí no solo es una respuesta negativa al cambio, sino que hay algo muy difícil que gestionar. Y es un punto que ahorita deberemos de tocar más adelante. Pero con estas ideas, ¿qué tenemos y qué vamos a hablar hoy? Imagínate un patrocinador no involucrado. Managers con resistencia pasiva, que dicen sí, pero no ejecutan. O un líder francamente opositor. ¿Les ha pasado? Enrique, gracias. Dice, me estás usando para otros fines, no 100% alineados con el proyecto. Es la estrategia de sistemas. Alejandro dice, cualquier proyecto con transformaciones relevantes no esperadas en el proyecto. Por ejemplo, modificaciones de la matriz de desempeño en un programa data driven. Andrea, los líderes que no están convencidos del proyecto, pero no lo dicen textualmente. Sí, y como gestor del cambio es sumamente importante identificar el origen de esas reacciones y que nos lleva a decir, pues yo hago mis entregables, yo hago la estrategia de comunicación. No, pero como un verdadero gestión del cambio hay que meterse al ruedo, hay que enfrentar y conversar para poder alinear. Y tenemos grandes beneficios el gestor del cambio porque tiene que ayudar a que se abra el diálogo. No eres tú el que impone el cambio, eres el que facilita el cambio. Y eso es sumamente importante. Desde esa perspectiva, la transformación organizacional genera emociones intensas y reacciones. Detrás de cada reacción hay una historia y una necesidad no atendida. Para todo eso, las conversaciones son clave para transformar esas reacciones negativas, pero necesitamos tener las competencias necesarias para enfrentarte a un consultor, a un cliente o a un ejecutivo de la compañía. Mira, me acuerdo en una industria farmacéutica, contaba hace unos días, que llego con el director general de una empresa de 15,000 empleados en todo el país y lo primero que me dice, él era suizo, y me dice, entro a su oficina, todavía no me sentaba ni nada, y me dice, y ustedes los consultores, además de cobrar caro y mucho, ¿qué valor me aportan? Ese fue el primer golpe que recibo. Entonces tenemos que estar preparados a ese tipo de respuestas,
porque generalmente puedes estar intentando dialogar con alguien que tiene mayor autoridad dentro de la empresa que tú, seguro si eres consultor o si estás dentro de su organigrama, eso es muy complicado manejarlo. Entonces, el ir preparado para todo ese tipo de respuestas es un arte aquí. Nos dice Sandy, el foco en intereses personales es frustrante que no te escuchen cuando se quieren hacer cambio. Sí, Sandy, y lo vamos a tocar ahorita en unos momentos. Pero paso número uno, ¿cuáles son las reglas de una conversación efectiva? Primero, alguien expone, ¿no? A ver, y puedes ayudar a que tu contraparte exponga si le haces una pregunta. A ver, ¿tú sabes de qué va este proyecto? Y ya con eso empiezas a generar ¿qué expectativas tienes de la consultoría? Le pude haber contestado. Y ahorita les digo que le contesté, me fui directo a la yugular, porque ya había leído el perfil, o sea, ya había entendido a través de sus obras y sus omisiones con quién estaba yo hablando. Yo me preparé para esa conversación, sabía el estilo, sabía el modo, sabía la ironía o el sarcasmo o inclusive las groserías que podía expresar. Entonces, no vayas a la guerra sin estar muy bien preparado. Ese es un punto. Y luego, la otra, con una pregunta, tú puedes exponer y esperarías que la otra persona escuche, pero idealmente haz una pregunta y déjalo exponer. Entonces, tu trabajo es escuchar, ¿no? Una vez que escuchaste, la persona te dirá, oye, me explico, y entonces tú tienes la oportunidad de pedir aclaración. Pero también de la otra manera, si tú expones y el otro escucha, luego le dices, ¿qué entendiste? Y entonces pides una aclaración. Y desde esa perspectiva, entonces pasas a la otra. En la aclaración vuelves a exponer y la persona que está recibiendo indaga, pregunta, o tú lo provocas y decir, ¿qué dudas tienes? ¿Qué te queda con ello? Y entonces realmente esta conversación empieza a ser una danza sumamente valiosa, sumamente enriquecedora, pero tú no estás metido en la conversación, pero al mismo tiempo estás observando qué está pasando entre esas dos personas que se están tratando de comunicar y cuáles son las áreas de oportunidad de esa conversación. Entonces tú tienes que jugar un rol muy, muy delicado, que es al mismo tiempo estar en la conversación, pero estar observándote a ti mismo y al otro la calidad de la conversación para que tú puedas ejecutar e intervenir en que esa conversación no se torne, como dice Sandy, en un foco en intereses personales y que no te escuchen. Y ahorita vamos a ver más, pero lo primero es escuchar, validar, comprensión, y una vez que se entiende todo y que estamos hablando de lo mismo, entonces ya viene o una petición o una negociación y un acuerdo. Y de la otra parte, cerrar en esa negociación con un compromiso. Esta es la danza de las conversaciones y por eso ponemos ahí, toma conciencia de lo que está sucediendo en la conversación, o sea, tienes que tener como que alerta total. Paso número 1 para conversaciones difíciles. Siguiente aspecto, depura tu intención, la intención en una conversación, de control unilateral a aprendizaje mutuo, diría Freddy Kaufman, de convencer al otro que tengo la razón a explicarle mi razonamiento. Es muy diferente cuando tengo que entrar a una conversación, cuando yo quiero vencer, cuando yo quiero ganarle, cuando yo quiero imponerle, cuando yo quiero que el otro haga lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y eso es difícil en una conversación, pero además no es una forma de liderar efectiva. Lo que les proponemos es explícale tu razonamiento. O quiero hacer que cambie la idea. Yo te propongo, ¿por qué no le muestras las ventajas que ves en una idea alternativa? Y le pides permiso, déjate cuento esto. Y luego, ¿cómo lo ves? Y regresas a la lámina anterior. ¿Y cómo lo ves? ¿Y qué opinas? Y dime qué diría. Y vamos a seguir hablando de preguntas, porque ese es el arma poderosa que tenemos como facilitadores del cambio. Entonces,
conseguir que haga lo que yo quiero o pedirle que haga lo que quiero e incentivarlo. Pedirle que hagan lo que quiera o incentivarlo. Eso es sumamente interesante. Entonces, habíamos hablado de escucho y pongo atención, que es la base de la conversación, y luego, ¿cuál es mi postura ante eso? Que descubra, que quede claro, y luego que esa persona decida, porque no es ningún niño, qué se puede hacer. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la tercera ley de Acertare, inspirada en Newton, que dice: a toda iniciativa de transformación le surge una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿A poco no lo han visto? Toda iniciativa van a tener una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Imagínate que quieres meter a un niño a la ducha. Véngase a la regadera. Y entonces el niño, de repente, lo tomas del brazo y lo quieres meter. Se va a resistir, él va a querer jalar para otro lado de la misma fuerza y de la misma intensidad. Pero si tú en cambio dices: mira, qué rica la ducha, está fresca, está calientita, ven para acá, vamos, vas a jugar, te lleno la tina y va a ser muy agradable. Es totalmente diferente. Por eso decimos que no solo el cambio es lo que genera reacciones negativas, sino la forma como se gestiona el cambio. Y según la persona, según su perfil, según su historia, puede reaccionar distinto según perciba la amenaza que el proyecto pueda tener para esa persona. Por ejemplo, si son personas que se sienten que necesitan controlar la certeza de que algo va a ir bien y les preocupa muchísimo, entonces cualquier cambio que ponga en riesgo su capacidad de tener la certeza y de control de una situación de producción, o en el sector salud pasa mucho y dicen: no, es que es difícil que los médicos acepten un cambio. Por supuesto que es difícil, pero no es que se resistan, es que por naturaleza los médicos lo que buscan es asegurar y controlar el ciclo de atención del paciente. Si tú les estás cambiando un sistema y ese sistema puede poner en peligro la atención al paciente o la capacidad del médico de entrar en el sistema y de dar instrucciones y de ver qué está pasando, en ese momento el médico se va a resistir. Pero si hay una fusión donde antes hay personas que les importa muchísimo el estatus, el nivel, etcétera, y en esa fusión van a tener menos gente a su cargo o pueden ponerle a alguien arriba, entonces el pertenecer o el parecer puede ser más relevante. Hay otros que no les va a importar, pero hay otros que sí. Entonces, tu interlocutor, ¿de qué P coge? ¿A qué necesidades existenciales tiene? Y eso es algo que hay que mapearlo, hay que entenderlo. Una forma de descubrir cómo identificar la necesidad que mueve el change, el personal change driver que llamamos en Acertare con nuestras 5 P's, es muy sencillo. ¿Cuál es tu P? ¿Cuál es la P que te mueve a ti? ¿Cuál es la P que te está moviendo a hacer algo? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Lograr un trabajo bien hecho y que la empresa gane y el cliente esté satisfecho, entonces es una necesidad de trascender, muy importante. Pero si lo que quieres es un reconocimiento y que digan, no nada más logramos el objetivo, sino fue esta persona, porque tú así lo necesitas, entonces cualquier cambio que pueda impactarte al reconocimiento que hoy recibes o a la capacidad de dar resultados y entregar cuentas positivas, entonces eso a ti te va a bloquear o te vas a oponer al cambio. ¿Qué es lo que te mueve a ti para actuar? Una vez que tú detectas el qué, te va a ser más fácil identificar lo de los otros. Y ahí aprendemos o partimos del principio de empatía, de ponernos en el zapato del otro, de conócete a ti mismo y poder conocer a los demás. Entonces, este es otro punto que tienes que tomar en cuenta. Y me estoy yendo muy rápido a reserva de que nuestra certificación y más adelante lo conversemos más. Y tenemos algunos
newsletters al respecto de las 5 Ps. Pero eso no nos vamos a salvar. Una vez que identifiquemos qué es lo que hace a nuestras audiencias reaccionar de manera distinta a lo que se necesita, entonces hay que acercar y conversar con ellos para ayudarles a reinterpretar el proceso de cambio de una manera completamente diferente. Cada conversación es una oportunidad para generar confianza. Entonces tú entras a esas conversaciones difíciles conociendo o tratando de indagar, previamente te preparas quién es la persona, qué es lo que no le podría estar gustando, qué podría de esas 5 Ps estarle provocando la mayor reacción negativa posible. Y ahora lo siguiente, como de esas conversaciones no nos vamos a salvar, aunque a veces le queramos sacar la vuelta, en la medida que tú estés preparado y en la medida que tú estés fortalecida, es en la medida como te vas a sentir más tranquilo con esas conversaciones. Y para eso queremos compartirles el siguiente punto. Es el modelo conversacional Do It Change que hemos creado. Es una abstracción de un proceso de coaching totalmente humano y vamos a ayudar a través de preguntas a la que la persona descubra el por qué y el para qué del cambio, de dónde viene, pero no porque se lo digas, sino porque lo descubra, y ahorita vamos a ver la importancia de eso. Luego, observar. Vamos a ayudarle a la persona a que se observe a sí mismo, así como hace rato estábamos diciendo que tú tienes que observarte a ti mismo en cómo estás gestionando esa calidad de conversación y esos argumentos que estás dando. Así en esta conversación que vas a facilitar y que ahorita les vamos a mostrar Miriam y yo, en esa conversación tienes que llevarle a hacer preguntas para que la otra persona descubra y el cambio que descubrió a esa persona, ¿qué le interpela? ¿Qué le impacta? ¿Qué le preocupa o qué podría suceder para que, observándose en relación al cambio, pueda decidir su postura ante él? Participar, no participar o decir, bueno, ni una ni otra, pero voy a colaborar. Después, ya que tienes eso, ya tienes más del 50% del camino ganado. Para asegurarlo, invita a que participe, a que ingenie procesos y por último, que se comprometa a un cambio. Es el modelo Do It que ahorita vamos a conversar. Y vamos a entrar a una por una de estas letras, qué significa, porque tiene una trascendencia sumamente muy grande. Y desde esa perspectiva, el descubrir. Muchísimas gracias, Julián, porque a ver, viendo a ustedes como asistentes, sabiendo a qué se dedican, estoy segura que en su día a día tienen muchísimas conversaciones en las que tienen que poner todo su ser para lograr salir vivos. Y déjenme decírselos así en confianza, ¿no? Muchos de ustedes, ahorita que estoy viendo también los comentarios, esa frustración o ese agobio de tener que ir con alguien que todavía no logran desarticular o comprender desde dónde vienen sus motivos, pues lo que buscamos el día de hoy, Julián y yo, es compartirles de alguna manera una fórmula con la cual comenzar a tener esas conversaciones de una manera en que tengan una agenda mucho más controlada y con un objetivo más claro. En este Do It o Do It que Julián les pone sobre la mesa, lo más importante es lograr que la otra persona descubra por sí misma su propia experiencia. No desde mí, no de lo que yo vengo a informarle, sino que esa persona comprenda y pueda percibir desde el contexto cuál es el entendimiento que esa persona tiene respecto a la iniciativa, respecto al proyecto, respecto a la conversación que tenemos que tener. Entonces, vamos a comenzar a hacer un roleplay. Vamos a comenzar a hacer un roleplay donde yo voy a gestionar conversaciones difíciles con otra persona y vamos a comenzar hablando o teniendo, voy a comenzar mi día, mi agenda como Change Manager y tengo mi primera reunión. La primera reunión agendada es con el patrocinador del proyecto. La reunión con, en este caso, Julián, que va a ser el patrocinador del proyecto, pero que el comportamiento que el equipo de proyecto me ha transmitido
es que está poco involucrado, que tiene falta de compromiso visible y que posiblemente tiene una necesidad amenazada de poseer certeza, de información. Entonces, con ese contexto yo vengo a hablar con él y a descubrir en conjunto qué es lo que le está moviendo, ¿no? Les voy a mostrar la agenda que yo traigo oculta de cómo voy a transitar con el Do It para poder tener esta conversación con Julián. Julián, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, como siempre ocupadísimo, sumamente ocupado. ¿Qué quieres? Tengo escasos minutos. Y te agradezco muchísimo, entiendo que tu agenda está altamente complicada. ¿Qué te hizo darme ese espacio para conversar del proyecto? ¿Cuáles son las expectativas que tienes del proyecto que te dejó o que te permitió darme este momento dentro de tu agenda tan ocupada? Bueno, es que dicen que la gestión del cambio es fundamental para un proyecto exitoso. Yo la verdad todavía no entiendo de qué va, pero el proyecto es muy importante. Entonces dime, ¿qué puedo hacer por ti? Muchísimas gracias, Julián. Quiero hacerte un par de preguntas. Desde tu posición y con toda la visibilidad que tienes de todas las decisiones tomadas dentro de la compañía, ¿cómo crees que este cambio puede impactar la posición de la empresa en el mercado? Bueno, este cambio es muy importante porque nos debe hacer más competitivos, más ágiles, más ligeros, menos costos y nos podría permitir crecer a una velocidad que si no hacemos esta modificación en la forma como operamos, podríamos morir en el intento. Qué impresión, qué interesante cómo esto posiciona a la organización dentro del mercado y cómo lo convierte en relevante. Tomando en cuenta que tú tienes un rol fundamental en el proyecto, ¿cuál consideras que es tu rol? ¿Cómo quieres verte inmerso dentro del rol? Bueno, yo autoricé el proyecto, yo soy el que lo está impulsando y para mí eso es sumamente importante. Ahora que todo el mundo haga su trabajo y que siga los lineamientos, eso es lo que yo quiero. En ese sentido creo que te entiendo perfectamente porque el proyecto requiere que todo el mundo esté involucrado. ¿Cómo visualizas, cómo te gustaría que la gente te viera dentro del proyecto actuando? ¿Qué tipo de líder quieres ser dentro de este proyecto, Julián? Pues, a ver, explícame un poquito eso. ¿Tengo que ser líder? ¿A qué te refieres? Muy bien, muchas gracias. Justo ahí ya pues, estoy haciendo un corte en este roleplay. En este momento lo que logré a través de las preguntas de para él, cómo visualiza el proyecto, cuál es su rol, ya logré que me pudiera preguntar a qué te refieres, qué es lo que requieres de mí. Y por eso voy a pasar al siguiente punto, que es observarse. Es tan importante observar la realidad porque no somos meros espectadores y ese es mi objetivo fundamental. Como es un patrocinador que está poco visible, necesito meterlo a la realidad del proyecto y para eso ya tuve un gran avance que es ¿a qué te refieres? ¿Cómo que necesito ser líder? La realidad resuena en nosotros y nos transforma. Ahí ya lo descoloqué porque ya le hice la pregunta, ¿tú cómo quieres ejecutar y cómo quieres que los demás te visualicen en el proyecto? Se lo estoy preguntando a él, no le estoy diciendo yo cómo quiero que sea visible. Entonces, en ese sentido, puedo continuar con el tipo de preguntas que el Do It nos permite ir hacia el observarse. ¿De acuerdo? Vamos a regresar, Julián, por favor, al roleplay. Sí, Julián, te mencionaba que tú tienes la expectativa de que la gente se ponga a trabajar en el proyecto. ¿Qué expectativa tienes tú respecto a cómo quieres que seas visible, cómo quieres ser visto tú con tu rol de tomar esta decisión dentro del proyecto? Mira, pues yo quisiera ser visto como alguien que puede desatorar cosas, que alguien que puede proporcionar los recursos y alguien que puede integrar y alinear y clarificar los objetivos del proyecto hacia la empresa. Eso es lo que me gustaría poder hacer para asegurar que esto funcione. Porque si el proyecto no sale bien y esto impacta negativamente a la empresa, dado que tú eres el patrocinador, Julián, ¿qué repercusión podría tener en la empresa si esto no sale bien? Bueno, la empresa
en lugar de invertir para crecer, estaría invirtiendo para luego decrecer. Y eso va a ser sumamente costoso, no solo por los resultados que no vamos a tener, sino por el tiempo en que los recupere, van a ser mayor de lo esperado. Entonces eso tendría una grave repercusión en la empresa. ¿Consideras que esta visibilidad que tienes, esta claridad con la que tú cuentas, tu equipo igual la tiene idénticamente clara? Yo ya les dije que lo hicieran, yo ya les dije 20 veces de qué va el proyecto. Excelente. Yo espero que sí. ¿Cómo te puedes dar cuenta si lo tienen claro o no? Hablando con ellos, escuchándolos. Julián, te agradezco muchísimo porque realmente parte de lo que mencionas me parece o me deja a mí como tarea, porque esta es parte de mi rol, identificar qué es lo que necesito, cómo podemos contribuir junto contigo para que lo que tú tienes en mente y la claridad, ayudarte a que la gente también lo tenga así de claro. ¿Cuál visualizarías que es tu primera acción que te gustaría dentro del proyecto para que fuera contundente y alineado con lo que tú esperas del proyecto y a la gente le quede claro desde esa perspectiva? Bueno, pues como dijo una amiga, Valerie, me gustaría que todos vieran los objetivos del proyecto y que tuvieran esa misma visión de manera compartida. Eso es lo que me encantaría que sucediera. Ok. En este momento, equipo, lo que estoy buscando es que ingenie algunas formas en las que, si yo lo que como un patrocinador poco visible quiero lograr, es que él tenga claro qué tiene que hacer para generar visibilidad de apoyo dentro del proyecto. Entonces, por eso ya ahorita me brinqué a la parte de ingeniar del Do It. ¿Qué podríamos hacer para que desempeñes mejor tu rol y sea más visible? En este momento, donde como ya se involucró dentro de la situación a resolver, le voy a hacer esa pregunta. Julián, entonces, ¿qué podríamos hacer para que desempeñes tu rol y seas más visible dentro de tu equipo de trabajo, dentro del proyecto, para darle fuerza? Miriam, ahí sí tú tienes toda la experiencia en gestión del cambio. Vi que esto es relevante, me preocupa el simplemente pensar que la gente no está alineada y que no lo haya entendido. Tú sugiéreme qué puedo hacer, te doy acceso a mi agenda y dime cómo podría yo hacer para estar más visible, presente y transmitir el mensaje adecuado. Lo que te propongo, Julián, es que no tengamos nada más esta conversación, sino voy a pedir al equipo que hagamos un plan personalizado con aquellos momentos y espacios que tú ya tienes agendados con tu equipo para crearte un guión para darte la información más relevante de lo que nosotros vemos con el proyecto y puedas dar tu toque y lo perciban de manera muy natural en tu agenda y en tu quehacer y en tu speech. Y si te parece de esa manera, lo podemos ir construyendo a lo largo de los momentos importantes del proyecto. Pero en mí lo que puedes encontrar es este espacio para que rebotemos las ideas y podamos ir puntualizando dentro del proyecto aquellas cosas que tú ves y que hace falta permear al equipo y viceversa, que ve el equipo para podértelas informar y darte mayor visibilidad y puedas tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo escuchas? Perfecto, cuenta con ello, hagamos un plan y con eso vamos para adelante. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. Recorrer este ciclo lo que me permite es, sin forzar y sin tratar de convencer, es primero entender dónde mi contraparte está ubicado. Todos tenemos una necesidad, es parte de lo que te decía ahí, Sandy, que mencionabas, el foco en intereses personales. Todos tienen intereses personales. El punto es entender desde dónde viene ese interés personal y poderlo ligar con el proyecto y con el rol que cada una de las partes va involucrando. ¿Cómo ves, Julián? ¿Continuamos? Sí, adelante. Es que me sigo en el rol de patrocinador. Ahora ya
Estoy muy entusiasmado, no sabía qué hacer y pensaba que era solo dar órdenes, pero me has llevado muy bien. Muchas gracias. Ya vi que no solo cobran caro los consultores. A ver, y déjenme compartirles, ¿no? La primera instancia con alguien con quien no quiere tener esa conversación, que incluso tiene una agenda de poder, a veces incluso hasta golpear, es importante que nosotros estemos preparados, como Julián decía, ¿no? Hay veces que la primera conversación, que las primeras líneas de la plática son así crudas, ácidas, ¿no? Como te acuerdas, Julián, un día que entramos a una oficina, nos sentamos y nos dijeron, ¿qué bullshit de consultor vienes a decirme? Y ante tal impacto yo le pregunté, pues, ¿qué bullshit te han contado? Y ahí empezamos a conversar. Dijo, pues es que a mí me ha sucedido de todo, vienen y dicen y no hacen nada, etcétera. Y desde ahí construimos. Pero no es luchar, no es resistir a la conversación, sino tratar de entender, pues, cuál es la historia que hay detrás. Porque conversaciones complejas puede haber diferentes. Después de mi reunión con el patrocinador, que dura puede ser 1 hora, 40 minutos, etcétera, tengo que irme a hablar con otras personas. Y entonces en mi agenda está una reunión a las 10 de la mañana, un manager en resistencia pasiva. Te seguiré llamando Julián. Pero eres un manager en resistencia pasiva. Y lo que me han también reportado, lo que he observado, es una falta de interés y compromiso. Estás ausente, pero por desidia y por desinformación, y la motivación amenazada que visualizo es tu parecer, el reconocimiento que estás teniendo dentro del proyecto y la imagen que solías tener y que el proyecto no ha considerado, ni tu imagen ni tu autoridad ante los subordinados. Y con ese contexto yo comienzo la reunión. En este momento no voy a hacer breaks para explicar, no voy a hacer las pausas para explicar en qué proceso voy entrando. Los invito a irme siguiendo el hilo y bailarlo conmigo. Julián, buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntame, buenos días. Yo soy Miriam Lario, soy del equipo de gestión del cambio y me interesa muchísimo tenerte observador para el proyecto en el que estamos participando y la compañía está invirtiendo significativamente. Para mí es muy relevante entender desde tu postura y desde tus antecedentes dentro de la compañía y la importancia y la gente cómo se refiere hacia ti. Me es muy importante entender y saber cómo estás visualizando el proyecto y qué retos tienes desde tu operación diaria en la organización. ¿Cómo has visto el proyecto? ¿Tú eres del equipo de gestión del cambio de Acertare? Correcto. A ver, es que dime, creo que ustedes están llegando tarde. Este proyecto empezó hace 2 meses y enviaron un correo diciendo de qué se trataba y yo no sabía, nunca me tomaron en cuenta. Vino mi gente a preguntarme y yo quedé como un tonto enfrente de todos porque me enteré al mismo tiempo que el resto de mis compañeros. Y entonces ya después escuché que habían traído a la gestión del cambio, pero lo arrancaron sin ello. Y yo estoy muy molesto porque me trataron como uno del montón. Esa es una de las primeras cosas que notamos al ingresar al proyecto. Julián, una de las primeras cosas que monitoreamos es la salud del proyecto y me di cuenta, parte dentro del equipo, nos dimos cuenta que no se había involucrado a las personas más relevantes que serán impactadas y a quien está dirigiendo el área con mayor influencia dentro del proyecto. Por eso pedí la reunión contigo. Vengo a hablar con el patrocinador e inmediatamente necesitaba conversar contigo porque justamente es parte de lo que indagamos. Es vital entender cómo observas el proyecto y cómo lo tendríamos que revirar en conjunto. Por eso estoy aquí y me gustaría muchísimo escucharte, Julián. Y entiendo perfectamente, por eso la segunda reunión, después de haber hablado con el patrocinador, me tienes aquí para escucharte y saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el rol que quieres tener en este proyecto, Julián?
Bueno, mira, lo que me habías preguntado hace unos momentos es que la operación está desestructurada, no hay procesos, las áreas son como silos, no se comunican, hay grandes murallas entre área y área. Esto no está fluyendo, nos está impactando en el servicio al cliente, en calidad, en costos. Eso es lo que está pasando y intuyo que por ahí va el proyecto. Queremos cambiar todo eso. ¿Es así? Uno de los dolores de negocio que escribieron es tal cual. O sea, esa es una de las razones por las que el proyecto nace. El tema es cómo lo vamos a ejecutar y qué tipo de impactos de no suceder vas a tener tú en tu área. De no suceder, con el crecimiento que estamos teniendo, nada más se va a complicar más si no hacemos un cambio adecuado, y si ese cambio no funciona, se nos puede complicar todavía más. ¿Cómo podrías tú contribuir a que, si desde el inicio no fue comunicado, hoy, cómo te gustaría tú comunicar el proyecto? Si tú tuvieras la posibilidad de salir a la organización, mencionar al resto de la empresa, no solamente a tu área, sino al resto de la empresa, ¿por qué es importante ejecutar esto? ¿Qué te gustaría transmitirle al resto de la organización? Si tú fueras el foco para comentarlo. Bueno, me gustaría que todos entendieran la importancia del proyecto para la compañía, para su crecimiento y para la mejora del trabajo en cada una de las áreas. Eso me encantaría poder comunicar. Me contaría cómo los beneficios que trae el proyecto a la empresa, al área y a cada persona en cómo va a desempeñar su trabajo. Yo creo que el proyecto requiere una figura como la tuya, que esté muy bien posicionada dentro de la compañía, Julián. ¿Cómo visualizas que puedes hacer que el proyecto se desarrolle de mejor manera? Bueno, yo lo que podría hacer es asegurarme que lo que se está diseñando y planeando que se va a ejecutar en el sistema y el cambio de los procesos, contribuir y pedirle a mi gente que colabore para que no se olvide nada en el nuevo diseño organizacional. ¿Y qué necesitas de mí, de tu equipo de gestión del cambio? O sea, venos como parte de tu equipo. ¿Qué visualizas y qué expectativas tendrías para con nosotros, de tal manera que nosotros te ayudemos a posicionar el proyecto junto con el patrocinador? Pues necesito dos cosas. Justo el apoyo del patrocinador, necesitamos recursos de equipos nuevos, necesitamos tiempo para tener una buena capacitación y muy buena comunicación para saber cuáles son los impactos del cambio, los beneficios y cuáles son las siguientes fases. Eso me encantaría que Gestión del Cambio ayudara. De todo eso, ¿con qué quisieras que comenzáramos? Básicamente, primero entender bien el proyecto y los objetivos del mismo. Ok, ¿te parece que tengamos una sesión muy ejecutiva para desarrollar cómo vamos a comunicar a la organización? Y me encantaría que grabáramos un video. ¿Te gustaría y podrías participar con nosotros en un video para compartir a toda la compañía, no solamente a tu área, sino para qué viene el proyecto y darle la vuelta a la tortilla, Julián, y poder sobrepasar lo no comunicado antes, hoy sí comunicarlo, pero con tu respaldo y con tu convocatoria? ¿Te parece? ¿Te gustaría? ¿Nos ayudarías con eso? Con mi área de responsabilidad, sí. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo, Julián. Pues, equipo, muchas gracias. Un manager con resistencia pasiva que no ha tenido ni foco ni ha sido escuchado, lo más importante en ese sentido es poderle decir que necesitamos que sea escuchado. Y Sandy, ¿qué pasa si mi agenda no se alinea con el proyecto porque mi operación diaria no lo permite? Pues esa es una conversación que justamente tendremos que tener con el patrocinador, porque parte de su rol y de la agenda que vamos a preparar con él es posicionar a los roles claves dentro de la organización para alinear las propias agendas. De prioridades y de negociar prioridades, ¿no? En función de planes, metas. O sea, ¿cuáles son tus objetivos operativos? ¿Qué son tus KPIs por los cuales te están midiendo? Y entonces decir, bueno, esos pueden ser trastocados por el proyecto, vamos a renegociarlos para que tengas una compensación, una medición adecuada y que el proyecto no te perjudique todavía más. Correcto.
¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? Vamos al que sigue, al roleplay que sigue. Sí, por favor. Este está bueno, es el líder opositor clave, es una persona que tiene organización y que es opuesto al proyecto, pero descaradamente opuesto, ¿no? Y entonces, yo no quiero el cambio. Y esa persona está muy motivada por el poder, ¿no? Por decir, aquí no se mueve nada si no pasa por mí. Y yo no quiero que esto, que me echen a un lado. Entonces aquí se va a ver que yo soy el que puedo y no quiero nada. Esa podría ser una de las razones de un opositor clave. Muchas gracias. Hay que indagar desde dónde se opone y qué necesidad, por eso visualizamos que puede ser el control o el poder, que esta iniciativa le va a quitar las acciones que él está acostumbrado a tener. Entonces justamente comenzaré de la misma manera e indagando. Julián, te agradezco muchísimo que estés en esta reunión. Yo soy Miriam Larios y parte de mi objetivo es conocerte y saber cómo visualizas el proyecto y desde tu observador, cómo visualizas que debe de salir mejor para la compañía. Julián, ¿cómo crees que este cambio puede impactar la posición de la empresa en el mercado? Mira, si se lleva bien, este proyecto busca que seamos más competitivos, que vendamos más y que tengamos una mejor reputación en el mercado, que tengamos un mejor servicio al cliente y que nos dé mucha facilidad de movernos a los cambios que presente. Creo que esto va a ser muy importante. Y mencionas algo fundamental, si se lleva bien. ¿Qué riesgos ves en el proyecto para que no se lleve bien? Mira, es algo que cuando entre en funcionamiento esto que estamos planeando, podría no salir mal o podría no haber sido buenas ideas o las decisiones que se tomaron no podrían llevar a ser algo bueno. Entonces, me preocupa mucho que haya un retraso o que lo que estemos haciendo acabe no sirviendo o siendo contraproducente, que seamos más burocráticos, por ejemplo. Estos comentarios que mencionas, ¿quién más lo sabe? Bueno, creo que muchos dicen en las reuniones que están a favor, pero cuando platico en corto tienen mucha preocupación de que eso no funcione. ¿Qué te gustaría hacer con eso que te das cuenta, Julián? Porque me preocupa muchísimo. Si en el proyecto hay cosas que se están visualizando, pero no las estamos conversando, me parece que es momento fundamental y valiosísimo para sacarlo a colación. ¿No lo consideras así? Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí lo que sugeriría es hacer un piloto en menor escala para probarlo todo y eso nos daría muchísima seguridad. Y si lo hacemos planeado, contenido, podría inclusive no retrasar el proyecto, pero darnos una gran seguridad de que haya control en lo que estamos haciendo. Una de las cosas que me gustaría compartirte es que semanalmente estamos teniendo reuniones con el equipo ejecutor donde también se visualizan riesgos. ¿Cómo verías que pudiéramos tocar este tema en una de esas sesiones que ya está instaurada y que son semanalmente para escalar este riesgo que estás visualizando? Parte de mi objetivo es identificarlo junto contigo y ponerlo sobre la mesa para que sea escuchado y tengamos controlado ese riesgo desde un inicio y no después, Julián. ¿Cómo lo escuchas? De acuerdo, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Miriam. Vamos a hacerlo. Cerrando este ejercicio, equipo, muchísimas gracias, Julián. Gracias por entrar en carácter y personificarlo. Si se dan cuenta, es muy importante utilizar el propio lenguaje del cliente y de la persona. Cuando utilizo sus propias palabras, lo que estoy logrando es abrir la puerta de algo que, si no cuido bien, me la va a cerrar. Es decir, escucho, me voy a regresar a la lámina, Julián, esta. Primero expongo y luego escucho. Y después de escuchar, estoy validando lo que la persona me dice
para entrar a través de preguntas a indagar qué es lo que le mueve. Y lo más importante es que genuinamente en estas sesiones de gestión del cambio, 1 a 1, es identificar lo importante del otro y validarlo como importante y proponer cosas al respecto. Si esta estructura no se sigue de alguna manera, lo que pongo en riesgo es la utilidad de las sesiones. Es decir, después no me van a dar más sesiones si no hago acuso de recibido y establezco un acuerdo de seguimiento. Porque si no, ¿no te parece, Julián? Que después, al principio no nos quieren dar agenda, pero después nos dicen, esto es tan relevante que necesito sentarme contigo cada 15 días o al menos cada mes para darle seguimiento. Y terminando el comentario, cuando me dijo el director general de esta transnacional farmacéutica, y ustedes, además de cobrar caro, ¿qué? Le contesté tal cual, pues mira, probablemente, pero tú estás perdiendo $30 millones en este proyecto. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, hay la instrucción de que el sistema se configure a como se operaba el sistema anterior, que ya llevan 20 años con ese sistema. Se están metiendo 30 millones para dejarlo exactamente igual. Es como cambiarte a una casa nueva y no le vas a cambiar ni una ventanita, ni le vas a agregar un cuarto adicional. Eso sí sucedió. No me digas eso. Entonces ahí le permití que él descubriera el riesgo que está pasando y dijera, y se observara, ¿y qué va a pasar con los resultados que esperas dar? Y él solito se lo imaginó y dice, ¿qué podemos hacer? Y le digo, tienes que hablar con tus directores de división. Y me dice, no tengo tiempo. Le digo, bueno, pues es tus 20 o 30 millones de dólares. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y entonces le echaba que él mantuviera esa responsabilidad. Dice, hoy tengo una comida con un cliente y voy a irme en el coche con un director. Así que ahí voy a hablar con él. Muy bien. Y así nos seguimos cada 15 días en reuniones hasta que logramos crear un mecanismo de gobierno, la colaboración, la integración, firmar un documento donde todos quisieran el propósito, que estuviera consensuado por los directores y logramos eso. Entonces ahí tuvimos al patrocinador no comprometido, a un opositor clave, que no que estuvieran en contra del proyecto, pero sí en contra del planteamiento del proyecto. Y entonces el director de finanzas dijo en otro cliente, yo quiero seguridad y transparencia. Otro dijo, yo quiero calidad de vida de mis trabajadores. Entonces pusimos las 4 frases que había puesto cada quien en un propósito del proyecto. Cuando todos se vieron ahí, logramos que se pusieran a favor del proyecto y eso fue algo maravilloso. Y en este caso hoy, Miriam, con tus intervenciones, sin forzar, sin presionar, sin chantajear, manipular y sobre todo sin el uso de ningún recurso de autoridad, lograste vencer y lograr el compromiso del patrocinador, la participación de los managers, porque esto lo podías haber hecho en una reunión grupal, y un liderazgo opositor que se convirtiera a favor. Cada conversación bien llevada debe de llevar a este tipo de cosas. Y con esas preguntas del modelo Do It, eso es algo que nos lleva de la mano. Y es otra vez Sócrates y la mayéutica. Entonces, con este cambio, no depende solo de procesos y herramientas, sino de que diseñes y pongas en marcha conversaciones estratégicas y con que te aprendas qué significa, y está aquí en la presentación y la van a tener grabada y les enviaremos el resumen, donde dice qué significa, y está en nuestra página además de acertare.com, qué significa descubrir, qué significa observarte a ti ante lo que descubriste y lo que significa y qué significa después ingeniártelas, y por último, después de ingeniártelas, cómo me comprometo a transformar. Entonces yo te pido que esta semana veas dónde puedes aplicar el modelo Do It, con quién necesitas conversaciones, ten en cuenta tus personal change drivers, elige una conversación difícil y pon en práctica el modelo y cuéntanos en redes, contáctanos, y además esto sirve también en la vida personal de cada quien. Todo esto lo vemos a detalle en nuestra certificación, hacemos ejercicios, tenemos grandes herramientas
y tenemos una el próximo mes de abril. Es virtual, es 4 horas diarias de martes a viernes y luego 2 semanas después una reunión y otras 2 semanas adicionales, y con eso tenemos una formación aprobada por el ACMP. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿qué quisieran conversar? Sandy, cuenta con ello y te invito que hoy dices que tendrás una conversación, haz un roleplay. Pídele a otra persona que caracterice a ese interlocutor y hazle estas preguntas para que vayas bien ejercitada. No dudes de hacerlo. Un placer, encantados todos. Entonces, no dejen de visitarnos, de compartir, de hacer preguntas en redes sociales y estamos aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí, para identificar los stoppers, Valerie, tenemos que hacer un sociograma, tenemos que hacer un mapa de influenciograma que le llamamos de influencia y hacemos la relación, identificamos grupos de poder, grupos de interés, cuáles son las P's que mueven a esos personas clave y a los grupos en general, y dentro de considerar la cultura de la empresa podemos determinar alguna acción. Querido Memo, gracias Guillermo, gracias Billy por participar, me encantará verte pronto. Leire, gracias a ti, nos vemos ahorita, tenemos nuestra segunda sesión de certificación en unos minutos. Que estén muy bien y que tengan una estupenda tarde. Billy, qué gusto saludarte. Gracias Ángel, excelente día, excelente tarde acá en España.